El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Se parten miti y miti, así que no hay mucho. Yo diría acá ni vencedores ni vencidos. Vamos a hablar con el abogado penalista de muchos años. Hacía rato que no dialogamos con él. Con una vasta experiencia en los corrillos de tribunales y demás, y de la lucha contra la corrupción, como es nada menos que el doctor Denis Pité Fletcher. ¿Qué tal, Pité Fletcher? ¿Cómo va? ¿Cómo le va, Ponce León? Un gusto, tanto tiempo. La verdad, ¿Me recibe bien? Sí, con algún retorno recién, pero bien. Bien. Bueno, dos cosas. Una, se dice que en el momento del receso del Parlamento, enero, dado que el presidente no convocaría, por lo menos hasta ahora, sesiones extraordinarias, se lo nombraría al actual juez Lijo como miembro de la Corte por decreto. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, el mismo punto de vista que tuve cuando Macri nombró por decreto a 2 jueces en la Corte, y yo promoví una acción de amparo en ese momento que llegó a la Corte me dio la razón, impidió que asumieran con un decreto, porque los jueces necesitan ser designados por el Ejecutivo con acuerdo de 2/3 del Senado. Es muy delicado nombrar un juez de la Corte, es decir, que no puede un presidente por decreto, ni siquiera en forma transitoria, designar a un juez en la Corte. Uh-huh. Es una maniobra que ya Macri la aprobó, la Corte resolvió que era inconstitucional, de manera que si Milei insiste en esa vía, va a tener el mismo resultado, es decir, se va a declarar la nulidad del nombramiento. Uh-huh. Más allá de eso, que eso es lo formal, digamos, yo estoy más preocupado por lo sustancial, es decir, por la designación del hijo. El hijo es un juez de primera instancia en lo penal, que está muy cuestionado, yo mismo lo he cuestionado en alguna denuncia, pero bueno, fue el que le garantizó impunidad al kirchnerismo. Le dicen el juez del limbo, es decir, es un juez que al principio sobreactúa las causas para mostrar que se ocupa y que hace justicia, etcétera, y después las duerme. Uh-huh. Y las duerme para siempre. Y acá entra a jugar también el hermano del hijo, porque ahí hay un consorcio entre el juez Lijo y su hermano Freddy, que es un conocido operador judicial, y ha manejado muchísimo dinero en causas penales federales. Y la prueba está que cuando llegó el blanqueo de Macri, el hermano del hijo, Alfredo, blanqueó $1.600.000. Eso no se gana de un día para el otro, ni de manera tan fácil. Uh-huh. Evidentemente revela una serie de negocios ilícitos de tráfico de influencias, y de hecho el hijo fue denunciado por tráfico de influencias, y la casualidad es que en esa causa por tráfico de influencias y por corrupción y coimas, el defensor del hijo fue Cuño Libarona. No me diga. Sí. Ahora, cuando usted me comenta que ayudó mucho al kirchnerismo, podría decirse que el juez Lijo fue un juez que convivió con la etapa delincuencial del kirchnerismo, la peor parte, digamos. Sí, absolutamente, y está muy probado. Es decir, hay muchas causas. Yo le puedo contar la causa de los 289, si mal no recuerdo, aviones que fueron traídos de contrabando y después con sobrefacturación, y le cayó a Lijo esa causa, y la investigó al principio, como yo le digo, sobreactuando, y después la durmió. Uh-huh. Pero la peor causa de todas las que manejó Lijo fue la causa YPF. El gran fraude que cometió Néstor Kirchner junto con Eskenazi para quedarse con YPF sin pagar un centavo.
Y eso fue motivo de una causa penal muy importante y que la investigó entre comillas, le cayó al hijo, pero no la investigó. Y en esa causa estamos debiendo ahora, gracias a eso, 16.000 millones de dólares en un juicio en el exterior. Del cual el presidente Milei lo recuerda permanentemente. Ahora, no le llama, apelando a su experiencia, ¿no? ¿No le llama la atención que el presidente Milei esté un tanto ansioso por nombrarlo miembro de la Corte al hijo? Sí, yo no le encuentro explicación. La única explicación que le puedo encontrar es la ignorancia de Milei sobre quién es el hijo, porque al hijo, ¿quién le propone a Milei que lo designe al hijo en la Corte? Se lo proponen dos personas. Primero, un miembro de la Corte que es Lorenzetti, que tiene antecedentes bastante oscuros. Y el segundo que se lo propone es Junio Libarona, que es el ministro de Justicia designado por Milei, que es la primera pregunta que debiéramos hacernos. ¿Por qué Milei designa ministro de Justicia nada menos que a Junio Libarona? Es como el zorro al cuidado del gallinero, dice usted. Sí. A partir de ahí uno se da cuenta de que Milei no tiene ningún interés en combatir la corrupción. Al contrario, pareciera, porque uno no se tiene que guiar por las palabras de las personas, uno se tiene que guiar por los hechos de las personas. Las palabras mienten, los hechos no mienten. Uh-huh. Y el hecho de que lo designa el hijo en la Corte es toda una revelación, porque realmente hay tantos buenos juristas en la Argentina, que además son especialistas en derecho constitucional, que es lo que se requiere para estar en la Corte, y el hijo de derecho constitucional no tiene la menor experiencia, que uno se pregunta, ¿por qué lo designa el hijo? Es decir, evidentemente Milei no tiene el menor interés en combatir la corrupción, sino al contrario. En los hechos se está mostrando que es funcional a la corrupción. Bien, ahora justamente hay un informe hecho por la consultora de Jorge Giacobbe y Asociados, que no es un consultor opositor al gobierno, todo lo contrario, que refleja, entre algunas deudas de campaña del presidente Milei, el hecho de que más del 70% de los consultados no le cree a Milei estar combatiendo la corrupción. Esa percepción, digamos, que arroja este resultado, usted también la tiene. Pero claro, a mí me llama la atención no que el 70% tenga esa opinión. Me llama la atención que el otro 30% no la tenga. ¿Se lo atribuye a algo? Bueno, por supuesto, el kirchnerismo está a favor del hijo. Usted fíjese el silencio que hay en las filas del kirchnerismo. Ninguno salió a denunciar al hijo, ninguno salió a impugnar al hijo. Al contrario, todas las presentaciones que se hicieron, inclusive de las abuelas de madre de Plaza de Mayo, las abuelas y las madres de Plaza de Mayo presentaron un apoyo al hijo, explícito. Y eso es kirchnerismo puro. Pero no hay ningún funcionario kirchnerista, mucho menos Cristina, por supuesto, que haya impugnado la designación del hijo. Y ya no lo digo ni en términos formales ante el Congreso. Ni siquiera lo impugnaron ante los medios. Este silencio del kirchnerismo es muy elocuente. Voy a ir más allá. ¿Es probable que el presidente Milei está haciendo el trabajo sucio de los Kirchner? Bueno, francamente yo no sé responderle a esa pregunta. Lo que sí le digo es que Milei no está combatiendo la corrupción y al contrario la está alentando. ¿Por qué lo dice? Porque tenemos el hijo para 20 años en la Corte. Claro. El hijo va a ser el más joven de los jueces de la Corte. Se está por retirar Maqueda, se va a retirar en algún momento Lorenzetti, y el hijo va a ser el más joven y finalmente va a ser quien controle la Corte. Y una Corte donde el hijo sea el que mande, hace que la República termine. Es decir, la corrupción va a estar de fiesta. Uh-huh. Por último, usted que conoce o sabe
el recorrido de las auditorías que han sido anunciadas en el gobierno? Digo, si han ido después de realizadas al Poder Judicial. No, lo desconozco. Sé que se han hecho auditorías, pero no tengo ninguna noticia de que se haya llevado a la justicia el resultado de las auditorías. Uh-huh. Bien, a Cunio Libarola aparentemente le queda muy poco, hasta finales de año. No lo sé tampoco, eso no lo sé. Bueno, realmente. ¿quién podría ocupar la...? Que lo hayan designado ministro de Justicia. Se nota que lo conoce. Sí, lo conozco bien. Uh-huh. Bien. ¿Alguna causa vinculada con algún lavado de dinero, el narcotráfico, algo de eso usted sabe? No. ¿De Cunio Libarona? Sí, sí. Bueno, Cunio Libarona se ha dedicado toda su vida a defender delincuentes. De todo tipo. Es decir, es un ministro que está de los dos lados del mostrador. Le Sí. consulto esto porque él dice que los que atiende esos casos es el hermano, que está unos pisos más arriba. Bueno, el hermano lo atiende ahora que es ministro, pero antes de ser ministro, el historial de Cunio Libarona defendiendo delincuentes es extensísimo, de todo tipo, y le insisto, ha sido defensor del propio hijo, en una causa por tráfico de influencias que por supuesto se tapó todo, porque acá en la Argentina en Comodoro Pi se arregla. Es muy indignante. Como también es muy indignante lo que está pasando ahora con Cristina, que en primera instancia le dieron solamente 6 años de prisión por culpa del fiscal, Luciani, porque todo el mundo habla de Luciani como si fuera un héroe que logró una condena. No, Luciani fue funcional a esto, funcional a la corrupción, y le digo por qué. A Cristina se le imputaron 42 hechos de fraude al Estado, 42 hechos independientes. El Código Penal califica eso como concurso real de delitos, porque es un delito independiente de otro. No es un solo delito que cae en varias figuras penales al mismo tiempo, y por lo tanto sería un concurso ideal, donde no se suman las penas. En el concurso real, el código establece que se suman las penas. Si usted suma las penas máximas, como dice el código, como establece el código, de 6 años de prisión en cada hecho de los 42, se va a 200 y pico de años de prisión. Como el techo que impone el código es 50 años de prisión, no se le hubiera podido pedir más de 50. Pero este fiscal pidió 6. Y el tribunal oral la condenó a solo 6. Y le anticipo que casación va a fallar 6 años. Esto es el Entonces, miércoles. a una presidenta que se robó el país le dan nada más que 6 años de prisión, cuando un delincuente que roba un auto le dan 8. Es una vergüenza. Esto sería el miércoles, pasado mañana. El miércoles, sí, yo le anticipo, yo ya estoy en condiciones, pero estoy convencido, no porque tenga información. Estoy convencido que le van a confirmar nada más que los 6 años. Ni siquiera le van a poner asociación ilícita, cosa que también ocurrió, y ella era la jefa de la banda, y sin embargo el tribunal oral desestimó la asociación ilícita, y tengo el pálpito de que casación va a ser lo mismo. Todo es para proteger la corrupción. Bien, se lo nota un tanto ofuscado con la realidad, doctor. Sí, porque yo en este gobierno, que confieso que lo voté, además de tener mis diferencias en el ámbito de la economía, donde se está generando un error grave, serio, y muy puntual, me indigna mucho el tema de la justicia y la corrupción. Yo creí que Milei iba a poner al frente del combate contra la corrupción a alguien realmente serio, como por ejemplo, por nombrarle María Eugenia Talerico, que es una luchadora contra la corrupción y una persona honesta, y lo pone con Cunio Libarona. Es decir, realmente es un fraude a la gente. Uh-huh. El doctor Denis Pitet Fletcher. Doctor, le enviamos un saludo y el agradecimiento de siempre. Gracias por llamarme. Hasta cualquier momento. El primero de la mañana. 100% periodismo.